Vamos a ver Vista hoy y Gas, esta compañía muy nueva que bueno, cotiza en Nueva York desde el 2018, es una compañía argentina y bueno, vamos a resumir con este párrafo que recalco de lo que publican en el SEC, en el SEC. Es una compañía que se constituye desde el 22 de marzo del 2017 como una sociedad anónima bursátil de capital variable, conforme a las leyes de los estados mexicanos, es decir, que comenzó en México. Era una sociedad de propósito específico para la adquisición de empresas, es decir, que compraba empresas, fusión, adquisición de activos, adquisición de acciones, participación, combinación, etc. Hasta que el 4 de abril del 2018 se hizo una empresa independiente de petróleo y gas y ocupa una posición de liderazgo de América Latina. Son propietarios de activos de producción convencional de alta calidad, bajo costo de operación y altos márgenes, que se ubican en Argentina y está empezando en México, porque es casi toda Argentina. Están al mando de un equipo de administración de primera categoría a nivel mundial. Bueno, Galucho, que es el que lidera todo esto. Galucho fue el que estaba a cargo de YPF en la gestión de Cristina Kirchner, y estuvo también un año o dos con Macri. Bueno, tienen 134.000 acres de lo que están desarrollando. Un acre son 4.000 metros cuadrados de área. Es una medida londinense y bueno, se ubica principalmente en Vaca Muerta, Argentina. El objetivo de la compañía se puede beneficiar un equipo de administración activo con amplia experiencia operativa en el sector energético y que represente una oportunidad para generar, bajo este equipo, nuevos proyectos con rendimientos atractivos ajustados por riesgo. Lo que quiero decir de México es que México recién están el primer bloque operando y es un 1% de toda la operación. Acá bajada del palo este y bajada del palo oeste es lo que más se despacha, ¿no? El mayor petróleo y gas. Y encima en bajada del palo oeste se sigue laburando con la quinta etapa a partir de ahora de diciembre. Y nada, también tiene Águila Morada, Coirón Amargo del Sur, pero son de menor relevancia que bajada de palo oeste. Bueno, vamos a esto, al resultado que en el 2020 acumula un saldo negativo de 5.638,7. Cuando hay una empresa expansiva, al principio pierde siempre, pues es pura inversión. Aunque el resultado integral por diferencia de conversión da 24 millones de pesos. Esto está medido en pesos. La moneda funcional de Vista es dólares. Y es más, no cotiza en el Merval de acá, no. Es un CDR. Al tercer trimestre del 2019 acumula un neto integral positivo de 392,6 millones y 8.370,9 millones, respectivamente. La moneda funcional que fuera es el dólar, como dije, y el tipo de cambio usado en el balance es de 76,18, según ellos. Esto lo vamos a mostrar en esto, donde bueno, se describe un integral que queda casi nulo. Acá, gracias al integral, hay, por una diferencia de conversión, hay 8.371 millones de pesos. Y lo de la moneda funcional, como dijimos, los activos pasivos han sido convertidos a la moneda de presentación utilizando los siguientes tipos. Peso argentino 76,18. Según explica, la sociedad debe preparar sus estados financieros utilizando el dólar como su moneda funcional y el peso como moneda de presentación. Si bien en la página los resultados lo pone en dólares, es más, acá en este documento de 140 páginas que lo pueden bajar en el sector de inversiones, está todo en dólares. A ver, un ejemplo, sí, todo esto es en dólares. Así que ahí pueden sacar los saldos en dólares. Seguimos.
Punto saliente. El tercer trimestre estuvo marcado por una sólida recuperación trimestral de las métricas operativas, como por ejemplo el aumento de producción de precios, etc. Principalmente porque en junio se reactivó paulatinamente vaca muerta, muy despacito. En agosto, que es donde se comenzó con la terminación de pozo en bajada del Palo Oeste, con menor costo de desarrollo de lo que había tenido hasta ahora, con mayor tecnología de eso, y hasta 40% para culminar la etapa del tramo 4, o sea la etapa 4, que cuenta con 4 pozos. Ahora empieza la 5, ¿no? Se emitieron nuevas ONs a 10 millones de dólares, no es pesos, una tasa de 0% dólar link y otra por 10 millones de dólares y vencimiento del 2023, y la otra clase 6 con tasa del 3,24 vencimiento 2024. Con 3,24 con vencimiento. Algo para agregar de esto es, bueno, primero que ya existía la clase 5, ya tenía 20 millones de dólares emitidos, pero cuando ustedes compran cada valor negociable, la compran a menor valor que el valor nominal, es decir, que ya entran con un 1,3, 1,2 por ciento a favor. Después esto se puede comprar en pesos y ustedes a recibir, o sea, el tipo de cambio de hoy, que era 81, dentro de 5 años puede estar 140 y se recibe el porcentual, el diferencial entre el dólar que estará este año con este. Esa es la idea. Y la otra es, bueno, esa 3,24 anual vencimiento. Buenas tasas por ser Argentina, ¿no? Que son tasas altas. Los ingresos por venta acumulan 13.140,3 millones de pesos, una caída del 6,5 interanual. Los costos acarrean 4.348,7 millones de pesos, un incremento del 13,2. El porcentaje de EBITDA es de 35%, el año pasado fue del 44%. Los inventarios cayeron en un 18,2% en 9 meses. Lo del EBITDA, a ver si lo tengo por acá. Acá está el EBITDA ajustado, lo podemos ver acá. En dólares tienen 35% cuando venía del 20% en el segundo trimestre, y un 44% tenía como es el año pasado en el mismo trimestre. Después los inventarios, según lo que tengo anotado en mi cuaderno. Bueno, los inventarios, acá lo tenemos, ¿no? O sea, hay menos inventarios, 45%, pero quiero ir primero a los inventarios, después vamos al costo. Acá está. Bueno, hay una baja de inventarios en el petróleo, cuando se tiene más o menos 4 veces más. Esto es bueno, porque primero que no se produjo y segundo se encalló bastante. Materiales y repuestos está más o menos parecido. Los costos operativos, acá está, fluctuación de petróleo. Bueno, el inventario en el inicio del periodo era un 70% más y ahora la fluctuación es mucho menos. El año pasado se usó más. Inventario del cierre, aquí está. Perfecto, entonces la fluctuación del petróleo fue 4,80 y esto es un sobrante de 137 millones. Es mucho. Seguimos. En segmento dividimos la facturación en petróleo crudo, que es el mayor nicho de esta empresa, con una caída del 1,13 interanual, principalmente por la baja del precio del petróleo en todo el año. El gas natural también en realidad se mantuvo, pero se mantuvo en el trimestre, pero bajó bastante, casi la mitad, no digo la mitad, casi un 40%, bajaron un 27,7% de la renta. Por canal de distribución, bueno, exportaciones es por primera vez, el 45,7% la facturación. Refinerías que baja un 54,7%, no se usó en el medio local, y industrias bajaron, bueno, por la parada, un 21,3%. Esto lo vamos a explayar y graficar nuevamente para repasar.
aquí, donde bueno, el petróleo es la mayor parte de las ventas, hay una pequeña baja, en gas hay una baja importante, y lo que decía de las exportaciones, acá, bueno, exportar se exporta por primera vez. Este trimestre mejoró muchísimo, es más, es el 66% del año en este trimestre, porque bueno, en el anterior no estaba parado. Refinerías, bueno, sigue con déficit comparado con el año pasado, y todo lo demás también, queda solo exportaciones. Seguimos con producción y despacho. La producción de petróleo bajó en un interanual un 13,5, aunque creció un 11,9 en el trimestral. El gas bajó un 31,3, el GLP bajó un 22,9. Ambos, me refiero al gas y al GLP, bajan un 3% en el trimestral. Los volúmenes de petróleo despachados bajaron un 3%, con un precio promedio de 39,1 el barril. Y el despacho de gas cayó un 24,8 y el GLP cayó un 14,9. Bueno, esto lo vemos en notas, donde se tiene acá la producción de petróleo, donde, bueno, primero la producción en barriles o en BOED aumentó un 6,6 en el trimestre, baja un 19,7 en el anual. El petróleo baja un 13,5, pero sube en el trimestral, y el gas vive bajando, ¿no? Y como dijimos, la bajada del palo oeste tiene el 33% del total promediado por día de la producción, un 100% de la producción. El convencional 46, Yagual de los machos, y México, como dije, tiene solo un 1% de todo lo producido, al 50%, porque no está todavía. No está terminado el bloque, pero produce lo que puede. Y bueno, los precios, tenemos 39,1 el precio promedio de este trimestre contra 48,7. Hay un estimativo donde, bueno, se llega a 52 recién en el 2023, pero eso lo tomo con pinzas, por eso no lo muestro. Bueno, el 19,7 anual, el 47,5 trimestral en aumento, estaba muy bajo en junio, obviamente por la baja, y el gas no recupera en el 37,1. Y el GLP, bueno, un 32,3, sigue el camino del gas. Bueno, los gastos de administración y comercialización acumulan 1.091,5 millones, aumento un 27 en el interanual por gastos de almacenamiento de crudo. Se registran como deterioro de unidades generadoras de efectivo una pérdida de 1.137 millones de pesos. Esto es deterioro de valor, que ahora lo vamos a explicar, o como lo explican ellos, mejor dicho, así queda más claro. Y bueno, primero en el balance, acá está gastos, que hay muchísimo más. Lo del deterioro de valor, del deterioro de propiedad, planta de equipo y activos intangibles, acá el 1137. Después lo explicamos y vamos a los gastos. Primero, donde dijimos se tiene, bueno, el almacenamiento. Bueno, pero hay gastos en salarios y contribuciones hay mayor, acá los gastos son en dólares, el dólar aumenta. Los impuestos, bueno, bajaron obviamente algo. Bueno, publicidad baja. En transporte y carga sube algo. Bueno, diversos es lo que dije, el almacenamiento, eso lo vi en algún lado. Y nada más para agregar esto, ¿no? Lo que sí quería ir es a lo del deterioro del valor ya de los activos no financieros, incluidos los activos intangibles identificables. Se revisan para determinar su deterioro en el nivel más bajo, en el que existen flujos de efectivo identificables por separado, que son en gran medida independientes de los flujos de efectivo en otros grupos de activos o unidades generadoras de efectivo. UG las llaman. Hay 4 UG: concesiones operativos convencionales de petróleo y gas, concesiones no convencionales, concesiones no operadas de petróleo y gas, y concesiones no operadas no convencionales de petróleo y gas.
o sea que están en construcción todavía. Entonces acá la sociedad identifica como resultado, la sociedad registró por el periodo de 9 meses, el 30 de septiembre, un deterioro de 1021 relacionado con sesiones operadas convencionales de petróleo y gas y las no operadas convencionadas de petróleo y gas. Entonces hay un deterioro de valor de 1131. El año pasado no se registró nada. Esto está dado por la inestabilidad macroeconómica de Argentina y la caída en el precio internacional del petróleo, del crudo, y realizó la prueba de deterioro. Es un cálculo que ellos hacen que no lo tengo, ¿no? Los resultados financieros acarrean un negativo de 2.938,8 millones de pesos. El negativo en el tercer trimestre del 2019 era 1.513,6 millones de pesos por mayores intereses devengados. El flujo de efectivo salda a 3.731,4 millones de pesos, un 31,5 menos que el tercer trimestre del 2019 por mayores pagos de préstamos, renegociaciones de la deuda, etc. La deuda alcanza los 4.020,5 millones de pesos. Después también vamos a exponer la deuda en dólares. ¿Cómo está en dólares? Según la presentación, el 64,3 es en dólares y es un incremento trimestral sin hacer el ajuste por inflación del 40%. Y no es 4.020 millones 5, sino 5.600 y pico de pesos. 5.600 millones de pesos. Está mal ese valor, era el del trimestre pasado. Bueno, aquí hay mucho para mostrar también. Vamos a los financieros, donde, bueno, los intereses por préstamo es 2.317 millones de pesos contra 913 millones de pesos. Esa es la diferencia que nos da más negativa este trimestre comparado con el del año pasado. Lo que decía de la deuda en moneda funcional es 5.600 millones de pesos o algo así, y avanza muchísimo la deuda en el año y en el trimestre también, es un montón. Esto da 3.400, en el trimestre teníamos 4.000 y pico. No había emitido deuda. Esto por desarrollo seguía emitiendo deuda más las obligaciones negociables, ¿no? Y lo que quería mostrar era la presentación de la deuda, que está acá, es 297 millones de dólares, pero ¿cómo se saca? Los préstamos corrientes son 189,6 millones de dólares, más los no corrientes 332,4 millones de dólares, menos el flujo en efectivo 224,9 millones de dólares, que es lo que vamos a ver ahora, pero en pesos, y esto nos da un total de 297 mil millones de dólares, perdón, porque es 1.000 millones. Ahí está, o 297 millones. Sí, 297 millones, perdón. Bueno, vemos por último el flujo en efectivo. Hay mucho material en esto. Y es pura confusión ahora. Bueno, acá tenemos 3.731 millones de pesos contra 5.444 del año pasado, principalmente por, bueno, diferencia de conversión menor, ¿cómo se dice? Menor devaluación, y acá todos los pagos, préstamos por capital, 6.000 millones contra 1.400, pago de arrendamientos, pago de dividendos, que el año pasado no se pagó, etc. Bueno, vamos con las perspectivas. Mencionan como estrategia en incrementar el valor para los accionistas mediante la implementación de las siguientes medidas prioritarias: sólida generación del flujo de caja, enfoque en el desarrollo de los acres en vaca muerta, lograr una posición de liderazgo como operadores y preservación de la flexibilidad financiera. La sociedad prestará atención a la situación de la pandemia y la fluctuación futura de los precios del petróleo, y en este caso tomar medidas para proteger la posición financiera y los resultados operativos.
La liquidez pasa de 1.35 a 0.35, la solvencia baja de 0.61 a 0.38, tiembla, o sea, tiene menor liquidez. El valor del libro es 241,13 con 76,18, pero si tomo el hoy dólar MEP es 141,29, nos da 447,22. La cotización de hoy es 409,8. Esto es multiplicar la cotización de Vista en el Nasdaq y como es multiplicarlo por 5, que es el ratio, o sea, y nos da esa cotización. La pérdida por acción es de 63,32 y la capitalización, tomando la cantidad de acciones por el valor de la cotización esta sacada, nos da 36.492,3 millones. Bueno, un lío, ¿no? Hay mucho para leer, así que fíjense en la página de inversores, en Vista, la sección inversores, y tienen mucho material para, para sacar sus propias conclusiones, como yo traté de rescatar algunas cosas que se me perdieron el 80% seguro. Hasta luego.